Muy bien, siendo hoy 17 de octubre de 2025, iniciamos la sesión de hoy del curso de transferencia de calor y el tema que vamos a estar tratando hoy justamente es la transferencia de calor asociada a lo que es flujo en tuberías laminares. Ya habíamos hablado un poco lo que era la parte, digamos, de caídas de presión, que estuvimos hablando en la clase anterior, pero hoy vamos a hablar un poco de lo que es la parte de transferencia de calor en flujo laminar. Entonces, permítanme compartir lo siguiente. Miren, la propuesta de hoy va a iniciar con lo que es el tratamiento de lo que son tubos circulares y lo vamos a trabajar en lo que es régimen laminar. Y en estos tubos circulares lo que vamos a hablar es de transferencia de calor. ¿Cómo se evalúa, cómo se analiza la transferencia de calor en tubos circulares? Para ello, tenemos la siguiente propuesta. Imagínense ustedes que tenemos una tubería. Esta tubería tiene un diámetro interno de. Recuerden que para esto nosotros en transferencia de calor trabajamos el diámetro interno, entonces lo voy a llamar D y la tubería va a tener una longitud L. Muy bien, hay dos casos que me interesa tratar en esta tubería. Vamos a suponer que aquí hay un flujo que entra por la tubería y sale de este lado, ¿verdad? Donde aquí hay una temperatura de entrada que la voy a llamar T sub I y de este otro lado la vamos a llamar T sub E, temperatura de entrada y temperatura de salida del flujo, siendo el promedio de las dos lo que llamamos nosotros temperatura de flujo abundante. Es decir, si yo promedio la temperatura de entrada y salida, y lo que obtengo es una nueva temperatura que se llama temperatura de flujo abundante. ¿Qué tipo de problema me interesa analizar? Me interesa analizar dos casos. El primero de los casos que me interesa analizar es el caso en el cual yo tengo esta tubería y sobre esta tubería aplico un flujo de calor constante. En ese caso, yo lo que tengo es una condición donde el Q sub S punto, que sería el flujo, es una constante, es decir, la cantidad de calor transferido por unidad de área es constante. Ocurre algo muy interesante. Esto que vamos a hablar únicamente va a ser válido para flujo laminar. Y es que el número de Nusselt que usted tiene por transferencia de calor en el interior de la tubería, que es lo que estamos trabajando, está definido por un coeficiente de convección por el diámetro interno dividido entre la conductividad del fluido. Y es curioso que este número de Nusselt es constante. Vale 4,36. La deducción completa la pueden ver en el libro de texto, ¿verdad? Pero ahorita lo que me interesa es que sepamos que si yo tengo un flujo constante, existe un número de Nusselt constante para este caso en la tubería. Tenemos un segundo caso. Este segundo caso de interés es el caso en el que la temperatura superficial que tenemos en la tubería es constante. ¿Qué pasa aquí? Cuando la temperatura sobre la tubería es constante, el número de Nusselt también es una constante. Lo vamos a definir como H por D entre K y va a tener un valor de 3,66. Les comento un poquito de este último resultado, algunos datos interesantes. Este valor de temperatura superficial constante fue resuelto numéricamente en el año 1993 por Casey Crawford y en el año 2003 esa solución se obtuvo por métodos analíticos. Digamos, dentro de la transferencia de calor hay muchas cosas que uno puede hacer por simulación, pero también las soluciones analíticas dan mucha robustez. Entonces, la solución analítica de este problema de temperatura constante realmente es relativamente reciente. Ahora, en ambas ecuaciones, cuando haya que calcular el factor de fricción, como esto es flujo laminar, sabemos que el factor de fricción es el número 64 entre Reynolds. Eso lo hemos visto también en las clases respectivas. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto puede ocurrir si mi tubería es no circular. O sea, ¿se puede trabajar en tuberías no circulares? La respuesta es que sí. Entonces, hablemos un poquito de lo que es el flujo laminar en tubos no circulares. Entonces, la propuesta aquí sería la siguiente. ¿Qué es un tubo no circular? Tal vez yo creo que se valdría la pena hablar un poquito de eso. Un tubo no circular es un tubo donde el perfil no es circular, o sea, valga la redundancia. Entonces podríamos pensar en casos como estos. Esta tabla es la tabla 8,1, 8-1 del libro de texto, ¿verdad?
En esta tabla ustedes pueden ver el caso de una configuración geométrica de un tubo circular, como lo estábamos explicando, con un diámetro interno D y los números de Nusselt para los casos de temperatura constante y flujo de calor constante, que son 366 y 466 con un factor de fricción de 64 entre Reynolds, justamente lo que acabamos de explicar. Bueno, podría ser el caso de que tu tubería tenga forma rectangular, donde tengamos dimensiones A y B. Y la relación A entre B, cuando son iguales, A y B, es decir, cuando la tubería es cuadrada, tenemos un A entre B igual 1 y vean que el número de Nusselt ahí es 298 cuando la temperatura es constante y 361 cuando el flujo de calor es constante y hay un cambio en el factor de fricción. Ahí existen valores distintos para distintas relaciones entre A y B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y una relación donde, bueno, aquí matemáticamente aparece como infinito. ¿Qué sería eso de infinito? Bueno, que el valor de A es muchísimo más grande que el valor de B y lo que vamos teniendo, como vamos a ver ahorita, es lo que se llama un flujo entre placas paralelas, es decir, que básicamente el B se hace cero y lo único que tenemos es un flujo entre placas paralelas ahí con esa condición. Si fuera, por ejemplo, a temperatura constante ese flujo entre placas paralelas, el valor del número de Nusselt es 754, como vamos a ver en algún momento, por aquí, más adelante. Tenemos también las tuberías de forma elíptica. Entonces, si usted tuviera una tubería cerrada de forma elíptica, ahí evidentemente podés encontrar relaciones para el A entre B. Entonces, ahí las pueden tener también. Y también tenemos flujos para manera triangular, ¿verdad? Tengo la forma triangular dependiendo del ángulo que tengamos acá, ¿verdad? Esto podemos verlo como si fuera un triángulo isósceles. También tenemos una diferente, valores, una serie de valores para el número de Nusselt en ambas condiciones, siendo tanto temperatura constante como flujo de calor constante y el respectivo factor de fricción. Ahora, aquí es importante algunos aspectos adicionales. Y es lo siguiente. Cuando uno trabaja flujo laminar en tubos no circulares, vamos a hacerlo para que estas ecuaciones sean válidas. Hay algunas condiciones que son importantes. La primera es que este flujo laminar sea un flujo completamente desarrollado. ¿Qué significa esto de completamente desarrollado? Que los efectos de borde no influyan. Eso creo que lo hemos hablado en la lección pasada. Entonces, eso es lo primero. El flujo tiene que ser completamente desarrollado para que estas ecuaciones y la tabla justamente 8.1 para el número de Nusselt sea válida, ¿verdad? Por otro lado, tenemos que calcular algo que es el diámetro hidráulico. El diámetro hidráulico lo vamos a definir como 4 veces el área de sección que tengamos en la tubería, que puede ser redonda o cuadrada, dividida entre su perímetro. Esto lo conocemos como diámetro hidráulico y yo creo que ustedes están familiarizados un poco con eso. Entonces, esa es la segunda condición. Hay que calcular un diámetro hidráulico. ¿Por qué? Porque eventualmente si necesitáramos un número de Reynolds, el número de Reynolds se calcula con base en una longitud característica que es el diámetro hidráulico, ¿verdad? Y el número de Reynolds lo necesitaríamos, por ejemplo, para el factor de fricción. Entonces, ese es el concepto. Y el tercero es que los valores del número de Nusselt, ¿verdad? Son constantes, pero se toman de la tabla 8-1 del libro de texto. Entonces ahí la pueden consultar. Teniendo el número de Nusselt, ¿qué hacemos? Yo puedo calcular el coeficiente de convección simplemente despejando de la relación que me define a mí el número de Nusselt, que sería la conductividad por el número de Nusselt entre el diámetro hidráulico, que ya vimos cómo se calculaba. Entonces, de momento, creo que el procedimiento que ustedes pueden ver ahí es un procedimiento bastante explícito, ¿verdad? ¿Puedes repetir lo del flujo completamente desarrollado? Sí, claro, con mucho gusto. Vea, básicamente es lo siguiente, el flujo completamente desarrollado se da cuando usted tiene una tubería muy larga, ¿verdad? Y los efectos de borde, es decir, la tubería cuando inicialmente empieza a fluir, digamos, vamos a explicarlo por aquí. Supongamos que usted tiene una tubería, ¿verdad? Esta tubería. Voy a dibujar la tubería en proyección, digamos, que fuera una tubería horizontal. Y vamos a pensar, por ejemplo, en la tubería, que este es el inicio de la tubería, donde empieza a fluir el caudal por este lado, ¿verdad? Entonces usted tiene un caudal, vamos a llamar a ese caudal
V punto, ¿verdad? Fluye a través de esta tubería. Pero entonces se presenta un efecto de borde. ¿Qué es eso del efecto de borde? Se refiere a que al inicio, pues básicamente el agua o el fluido que nosotros tengamos aquí tiene un perfil de velocidad constante. Es decir, todas las partículas o las moléculas o como quiera llamarlo de agua se mueven a velocidad constante. Pero ¿qué pasa conforme evolucionamos a lo largo de esta distancia X? Y lo que va a pasar es que este perfil cambia y posiblemente después lo que va a empezar a pasar es que lo que sea constante es solo lo del centro, pero la parte de los bordes empieza a cambiar. ¿Lo ven? Y después de determinado tiempo, cuando ya el fluido esté totalmente desarrollado, el perfil que sigue más o menos es de forma parabólica. ¿Ves? Entonces tenemos lo que se llama una región de entrada. Digamos, hasta no alcanzar esta condición de movimiento totalmente parabólico, tenemos lo que se llama una región de entrada. Esa región de entrada tiene un detalle, que muchas de las ecuaciones que nosotros vamos a desarrollar no son válidas en esa región de entrada. Son válidas hasta que el fluido esté completamente desarrollado. Va a haber un punto a partir del cual podemos hablar de que el fluido es completamente desarrollado y hay dos formas de desarrollarlo, ¿verdad? Puede ser completamente desarrollado hidráulicamente o térmicamente, ¿verdad? Ahorita nos interesa lo que es el fluido completamente desarrollado a nivel térmico, ¿verdad? Pero también podría ser a nivel hidráulico, ¿verdad? Este perfil es un perfil hidráulico porque este es un perfil de velocidades, ¿verdad? Entonces va a haber un punto donde aquí tu velocidad es constante, pero aquí ya el perfil de velocidades, por decirlo así, ya maduró. Y a partir de este momento, ya ese perfil de velocidad no cambia, se mantiene a lo largo de la tubería mientras vaya viajando, es constante. Aquí es como un transitorio al inicio, que es la región de entrada, y después este fluido empieza a ser constante. Desde el punto de vista de transferencia de calor, ¿por qué eso es importante? Bueno, es importante porque si uno graficara, por ejemplo, el coeficiente de convección local en función de la longitud, digamos de X, medido desde X igual cero al inicio de la tubería, probablemente esto tiene un determinado perfil donde a partir de cierto punto se vuelve constante. Y de aquí en adelante es donde empieza lo que nosotros llamamos el fluido completamente desarrollado. O sea, estas ecuaciones solamente son válidas para fluido completamente desarrollado. Si usted quisiera saber cuál es el coeficiente o el Nusselt en la parte que está en la región de entrada, que sería esta donde el H ya no es constante, ¿verdad? Y tendríamos que utilizar otras ecuaciones. Continuamos ahora. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando el fluido no es completamente desarrollado y que dicha que Daniel justamente por eso hizo esa pregunta. Vamos a hablar de lo que sería el desarrollo del flujo laminar en la región de entrada. Entonces, vamos a ver, veamos este caso, chicos. Vamos a ver un caso muy particular del desarrollo del flujo laminar. El caso que vamos a ver está basado justamente en este diagrama que presenté en la pizarra anterior, en el cual tenemos claro de que existe una región donde el fluido no está completamente desarrollado, por lo menos desde el punto de vista térmico, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar el caso donde yo tengo una tubería y esta tubería vamos a pensar que tiene una región de entrada determinada, ¿verdad? La región de entrada pues empieza aquí, donde tu X es igual a cero, ¿verdad? Vamos a suponer que en esta tubería se encuentra sumergida en un medio donde podemos garantizar que la temperatura superficial es constante. Ese es el caso que vamos a resolver. Constante en toda la tubería, arriba y abajo. Entonces, hay una ecuación que desarrollaron unos colaboradores, yo creo que es bueno darles el mérito, ¿verdad? Se llaman Edwards y colaboradores en el año 1979, ya hace ratillo, que permite determinar el valor del número de Nusselt cuando el efecto de la región de entrada se vuelve importante. Entonces piensen ustedes que yo quiero analizar un caso donde hay una parte de esta tubería que corresponde a la región de entrada. Supongamos que esta es la región de entrada. La región de entrada es aquella región donde todavía el fluido no es completamente desarrollado. Y de aquí para allá ya tenemos el fluido completamente desarrollado. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre aquí? La ecuación que debería haberse utilizado si el fluido está completamente desarrollado sería esta.
que el número de Nusselt es igual a 3,66 para una tubería donde la temperatura superficial es constante, pero aquí no es el caso porque estamos trabajando una ecuación más general que no solo incluya la región donde el fluido está completamente desarrollado, sino que también incluya la región de entrada. Entonces, la ecuación que fue desarrollada, que es más general, es esta, que es que el Nusselt es 3,66 más, vean qué interesante, una correccioncita aquí, que es 0,065 por el diámetro interno entre la longitud. Aquí para estar claros con la notación, vamos a anotarlo aquí. D es el diámetro interno de la tubería y L sería la longitud de la tubería, ¿verdad? Ahora, la ecuación va a tener esta corrección, 0,065 por diámetro dividido entre L por el número de Reynolds por el Prandtl. El Prandtl se evalúa a la temperatura de flujo abundante. ¿Qué es la temperatura de flujo abundante? El promedio entre la temperatura que usted tiene en el flujo de entrada, porque aquí usted tiene una temperatura de entrada y aquí tenés una temperatura de salida que vamos a llamar E. Y aquí lo que tenemos es una corrección de 0,04 multiplicado por D entre L, por el número de Reynolds, por el número de Prandtl, elevado a la 2 tercios. Esta ecuación es una ecuación que si usted la analiza, ¿verdad? Cuando el valor de L tiende a infinito, ¿qué va a ocurrir? El valor de D entre L va a tender a cero. Y si el valor de D entre L va a tender a cero, esto implica que el número de Nusselt al final queda reducido a 3,66 para el caso particular en que los efectos de borde no tengan influencia dentro de la ecuación. Es decir, que esta ecuación es la ecuación que generaliza justamente el caso de temperatura superficial constante, ¿verdad? ¿Por qué no usamos entonces esta ecuación siempre? Bueno, porque la ecuación es compleja y no vale la pena, ¿verdad? Si usted ya tiene un problema en el que usted sabe que el flujo está completamente desarrollado, ya sería innecesario trabajar con esta ecuación que ustedes tienen por aquí, ¿verdad? Ahora, esta ecuación, chicos, tiene algunos problemas. Vamos a ver, ¿qué problemas tiene? Uno de los problemas que tiene es que pueden haber diferencias significativas en la viscosidad del fluido que se encuentra en la superficie y en el interior de la tubería. Vamos a explicarnos mejor. Es decir, cuando usted tiene esta tubería, probablemente las partículas del fluido que estén cercanas a la temperatura superficial pueden tener una diferencia de temperatura muy grande a las que están en el centro. Si es que la tubería, por ejemplo, es muy grande o el fluido es muy viscoso. Entonces, cuando tenés diferencias importantes dentro de la viscosidad del fluido que cambian con la temperatura, existe otra ecuación. Esta otra ecuación que les voy a presentar por aquí es una ecuación que se utiliza, vamos a escribirlo aquí, cuando la diferencia entre la temperatura superficial, digamos, sería de la tubería, ¿verdad? Y la del fluido es significativa, entonces puede ser necesario considerar la variación de la viscosidad con la temperatura. Ok, entonces se propuso una ecuación, esta ecuación es de antaño, digo yo, de antaño es porque es de hace mucho tiempo, ¿verdad? La propusieron unos señores llamados Sieder y Tate en el año 1936, ¿verdad? Es una ecuación con cierto carácter empírico, pero muy interesante que nos puede funcionar, de verdad, cuando hay diferencias de temperatura grandes y la viscosidad del fluido no es constante y establece que el número de Nusselt es 1,86 multiplicado por el Reynolds, por el Prandtl, por el diámetro. Cuando hablo de diámetro siempre es el interno, ¿verdad? Dividido entre la longitud de la tubería. Todo esto elevado a la 1/3 y multiplicado por un factor que ya vamos a explicar, es mu B entre mu S. Los mu se refieren a las viscosidades, a la viscosidad dinámica, ¿verdad? No a la viscosidad cinemática. ¿Por qué se usa mu B y se usa mu S? Porque el mu B es un mu evaluado a la temperatura de flujo abundante. ¿Qué significa eso? Que usted calcula la temperatura de flujo abundante y en esa temperatura promedio evalúas la viscosidad. En cambio, esta viscosidad es evaluada en la temperatura superficial del tubo. Aquí es importante algo. Esto de acá, este paréntesis que dice Reynolds por Prandtl entre D, recibe un nombre. Se llama el número de
Graetz. Y tal vez para aclarar, que esto también creo que es importante, esta ecuación tiene límites, no la puedes utilizar de manera indiscriminada. Y los límites vienen dados porque muy probablemente todo esto tiene limitaciones a nivel experimental y a nivel del tipo de fluido que se utilizó para el experimento, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es que esta ecuación va a ser válida para valores de Prandtl que vayan desde 0,60 hasta 5 y para valores de relación de MUV entre MUVS que van de 0,0044 MUV entre MUS, ¿verdad? Hasta 9,75, que es el límite superior en la relación de viscosidades. Por otro lado, para aclarar esto, uno, digamos, para hallar el mu sub B, tiene que encontrar lo que se llama la temperatura de flujo abundante. La temperatura de flujo abundante la vamos a llamar TB, y es la diferencia entre la temperatura de entrada T sub I y la de salida T sub E. Con esta temperatura, yo puedo calcular la viscosidad mu sub B. Por ejemplo, si fuera agua, yo calculo la temperatura promedio entre la entrada y salida del fluido y con eso calculo la viscosidad justamente del agua a esa temperatura y es la que utilizamos en esta relación que tenemos por acá. Bueno, ese es un caso particular, chicos y chicas, ese es un caso particular que tenemos entonces por ahí. Ahora, hay otro caso particular que me interesa analizar. Este otro caso particular es lo que nosotros llamamos placas isotérmicas. Las placas isotérmicas, piénsenlo así, es como una tubería cuadrada donde uno de los lados, por ejemplo, el largo de la tubería es muchísimo más grande que el de los bordes. Serían placas paralelas isotérmicas. Muy bien, en placas paralelas isotérmicas, entonces piensen ustedes que yo tengo una placa, otra placa aquí, a determinada altura. Podemos llamar aquí el espaciamiento entre estas placas, por ejemplo, B, y el fluido entra, digamos. Vamos a ver cómo lo ponemos. Pongámoslo así, ¿verdad? No sé, con la notación que se utiliza por ejemplo, en el electromagnetismo. Eso significa que entra, ¿verdad? El fluido está entrando, ¿verdad? Está bien. El fluido va entrando y a través de dos placas paralelas que se mantienen de manera isotérmica. Isotérmica significa que la temperatura superficial de la placa de arriba y de la placa de abajo son iguales. Eso es lo que significa. Y son constantes esas temperaturas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo puedo determinar un número de Nusselt para esto. El número de Nusselt para este tipo de placas se calcula de esta manera. 7,54, y ya lo vamos a analizar respecto a la tabla 8.1 también, por un factor aquí de corrección que es 0,03 por el diámetro hidráulico. Ya vamos a ver qué es el diámetro hidráulico en este caso, dividido entre L, multiplicado por el número de Reynolds por Prandtl, y todo esto dividido entre 1 más, 0,16 y multiplicado por la relación de diámetro hidráulico entre L por Reynolds por Prandtl y elevado a la 2/3. Aquí lo importante en esta ecuación es entender bien qué es digamos, hay dos cosas que son importantes. Una de ellas es entender qué es el diámetro hidráulico, ¿verdad? Entonces es importante aclarar que esta ecuación va a ser válida donde el diámetro hidráulico es el doble de espaciamiento entre placas, ¿verdad? Del espaciamiento entre placas. ¿Qué significaría? Que en este caso el diámetro hidráulico es igual a 2 veces B. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tendríamos ahí. Y el segundo caso, o la segunda condición para poder utilizar esta ecuación, bien, es que tu número de Reynolds debe permanecer en régimen laminar. Entonces se va a utilizar para valores de Reynolds que estén por debajo de los 2800. Por encima de eso, ya esta ecuación que tenemos por ahí no es válida. Creo que vale la pena de alguna manera revisar este caso, ¿verdad? Que habíamos analizado en la tabla 8.1, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver ahí. En este caso tenemos el caso del rectángulo, ¿lo ven, chicos? Entonces el caso del rectángulo, básicamente, cuando el valor de la relación de A entre B se vuelve infinito, vean que el número de Nusselt se vuelve 754, ¿verdad? Que sería el caso de placas. Y sería el caso de placas paralelas infinitamente largas, ¿verdad? Pero aquí, ese 754 no incluye el efecto de borde asociado a la región de entrada. La ecuación que les acabo de dar sí incluye esa corrección asociada a la región de entrada, ¿verdad? Creo que hasta ahí usted dirá, bueno, tenemos una serie, una gama de ecuaciones que pueden ser válidas.
asociadas justamente a lo que es el fluido laminar. Entonces, tal vez valdría la pena comentar un ejercicio. Este ejercicio me parece muy bonito y da un poquito para reflexionar. Entonces, veamos esto como un ejemplo uno. Este ejercicio de alguna manera está, no sé, medianamente explicado en el libro de texto, pero yo creo que sí es importante ver algunos otros detalles adicionales. Vamos a pensar en un caso hipotético de una tubería donde entra, entra petróleo. Realmente lo que estamos haciendo aquí es crudo o petróleo a una temperatura de entrada. Vamos a llamarla T sub I, digamos, de 20 grados Celsius. Y queremos saber la temperatura de salida que vamos a tener en el petróleo. Vamos a dar algunos datos adicionales asociados a esta tubería. Les voy a decir que el diámetro es un diámetro grande, es una tubería de 30 centímetros, ¿verdad? O sea, 0,3 metros de diámetro interno. Vamos a dar una longitud para la tubería que va a ser de 200 metros, una tubería grandecita, ¿verdad? Y va a estar sumergida en un lago cuya temperatura superficial, digamos aquí un lago, que tiene una temperatura superficial de 0 grados Celsius, ¿verdad? Está congelado. Entonces, esa es la temperatura que tiene toda la tubería, el borde de toda la tubería, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es hacer, digamos, bombear fluido, que en este caso es petróleo, ¿verdad? Petróleo a una velocidad de 2 metros por segundo. Una velocidad promedio. Ya habíamos hablado del concepto de velocidad promedio, ¿verdad? Y la idea con eso es encontrar la temperatura de salida que vamos a tener y podríamos encontrar también cuánto es la transferencia de calor que se da del petróleo hacia el lago, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí en este problema, chicos? Piénsenlo así. Imagínense que ustedes están en un invierno fuerte, ¿verdad? Y necesitan transportar petróleo en una zona de 200 metros en un lago congelado de 200 metros. Ya ustedes se imaginan lo que es eso. ¿Qué pasaría si esta temperatura del petróleo disminuye mucho? Bueno, si va a disminuir mucho, vamos a tener más problemas para poder trasegarlo. ¿Verdad? Porque a bajas temperaturas, pues van a haber problemas con la tubería, puede ser que el trasiego no sea válido, no, o sea, no sea posible, entonces nos interesa saber cuánto es la temperatura de salida, nos interesa saber cuánto es la transferencia de calor, la razón de transferencia de calor que se da en la tubería, es decir, cuánto calor estoy expeliendo afuera, ¿verdad? Y de paso también la potencia de bombeo. La potencia de la bomba. Yo quisiera definir o diseñar o seleccionar una bomba que me permita a mí mover esa cantidad de petróleo en esa tubería eh, a 2 metros por segundo. Entonces vamos a ver cómo se aplicaría esto. Entonces vamos con algunas consideraciones en la solución del problema. En algún momento al inicio del curso hablamos de lo que se llamaba la navaja de Ockham. ¿Se acuerdan ustedes? Que cuando usted quiere hacer una solución a un problema hay que tratar de buscar la solución que sea más sencilla. No porque se apegue más a la realidad, pero es la que nos puede dar un poco más de información y eventualmente cuando vamos modificando, ¿verdad? O mejorando, digamos, los resultados, podemos refinar la solución si es que fuera necesario, ¿verdad? Además, tenemos que ver si el problema que estamos resolviendo es un problema extremadamente específico o si podemos generalizarlo. Pero bueno, eso es otra cosa. Al punto al que voy es el siguiente. Vamos a hacer algunas consideraciones. Como no hay en el libro de texto una tabla para petróleo, ¿verdad? Y no es común que esa tabla esté en ninguno de los libros. ¿Por qué? Porque lo que es petróleo es muy variable, ¿verdad? Tenemos diferentes composiciones de crudo. No es lo mismo el crudo de ciertas regiones, por ejemplo, de aquí de América. No sé si ustedes saben que aquí en Costa Rica en algún momento se hizo expediciones para buscar crudo, ¿verdad? En la zona de Limón, a partir de una empresa que se llamó la Harken, ¿verdad? Allá por los años 20, más o menos, para poder ver si se hacía exploración petrolera, e incluso recientemente se estuvieron haciendo estudios, ¿verdad? Con ya mejores tecnologías, pero bueno, al final no resultó ser viable, ¿verdad? Pero no es lo mismo ese petróleo que el que usted puede tener de otras zonas, por ejemplo, en Oriente, donde es un poco mejor la calidad, ¿verdad? O calidad no, digamos que la composición puede ser diferente. Entonces, vamos a hacer una suposición. Vamos a modelar el petróleo como si fuera aceite para motor. Yo sé que usted dirá, ¿cómo, profe? Aceite para motor, nada que ver con petróleo. Bueno, es lo más cercano y vamos a usar el aceite para motor no usado.
porque también si el aceite es usado, sus propiedades cambian. Esto es una propiedad de aproximación debido a que no tengo información del tipo de petróleo. Si ya yo estoy metido en un proyecto donde voy a meterme a hacer los cálculos con un poco más de precisión, entonces probablemente necesitaríamos de un laboratorio que haga pruebas y que me permita saber densidad, viscosidad, conductividad, etcétera, para el petróleo con el que yo voy a estar trabajando. Pero esta es la primera aproximación que vamos a hacer. La segunda aproximación, chicos, la segunda aproximación consiste en que yo conozco la temperatura de entrada, que son 20 grados Celsius, pero no conozco la temperatura de salida. Yo sé que la temperatura de flujo abundante tiene que ser la temperatura de entrada más la temperatura de salida entre dos. Pero como yo no tengo la temperatura de entrada, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que es de 20 grados Celsius. Ahora, va a ser menos, porque probablemente como el agua está a 0 grados Celsius, usted va a tener una temperatura de salida más baja. Si usted con eso se siente incómodo, suponga una temperatura más baja, 15 grados, 18 grados, pero yo esperaría que no se aleje mucho de los 20 grados Celsius. Esto también es una aproximación, no es suposición, es aproximación para poder resolver el problema. Además de que tengo una ventaja. Yo sé que esto suena medio irresponsable, pero es fácil sacar las propiedades para 20 grados Celsius. Después, ya cuando yo prediga o calcule la temperatura de salida, entonces ya puedo recalcular toda la temperatura de flujo abundante y rehacer el problema. ¿Me explico? Pero es para un primer arranque. Esto lo voy a hacer solo para un primer arranque en el problema y ya cuando tenga la temperatura de salida ya podemos hacer los ajustes respectivos, ¿verdad? Como lo hacemos en transferencia de calor. El tercer punto son las propiedades del aceite de motor, que básicamente el aceite de motor es el que estamos usando como modelo para el petróleo, a una temperatura de 20 grados Celsius porque yo la necesito de flujo abundante. Entonces ustedes se van a ir a la tabla del libro de texto, la pueden buscar por ahí y van a tomar las propiedades. Las propiedades es importante anotarlas. Entonces tengo la densidad 888,1 kilogramos por metro cúbico. Todo lo que son propiedades, por favor, en Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? No quiero ver propiedades en libra-masa y grado ranking, ¿verdad? Yo creo que a ninguno de ustedes se le ocurriría semejante cosa, ¿verdad? Y tenemos aquí la viscosidad cinemática en metro cuadrado segundo. Tenemos la conductividad para el aceite de motor, ahí lo pueden buscar. 0,145 watt. Cuando ustedes escriben metro Kelvin y ambos están en denominador, por uso correcto del sistema internacional, se deben dejar entre paréntesis, ¿verdad? El CP, que es básicamente 1880 joule, y también entre paréntesis, kilogramo por Kelvin, y el número de Prandtl, que lo vamos a necesitar por ahí, que va a ser de 10.000. Es interesante, es altísimo el número de Prandtl. Entonces, el hecho que sea muy alto, esto tiene un significado físico importante que ya vamos a ver en el resultado. Entonces, tengo las propiedades ahí. Yo quiero calcular, en primer lugar, vamos por partes. Quiero calcular primero la temperatura de salida. Voy a llamar esto la parte A. La parte B va a ser el calor y la parte C es la potencia de bombeo. Ok, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces me vengo y para la parte A de mi problema, entonces lo que voy a calcular es esa temperatura de salida. Bueno, pero ¿cómo la voy a calcular? Bueno, realmente vamos a hacer una consideración que no se los he dicho. Vamos a suponer que aquí donde está la temperatura de entrada de 20 grados Celsius hay efectos de borde. Es decir, tenemos un rango de entrada. Entonces hay que utilizar las ecuaciones generales que consideren un rango de entrada para el número de Nusselt en temperatura superficial constante, que la que vimos fue ya les digo, esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación es la que vamos a utilizar. Esta ecuación básicamente es temperatura superficial constante y ese es el número de Nusselt que vamos a calcular. Ya tengo el diámetro interno, tengo la longitud, pero no tengo el Reynolds. El Prandtl sí porque lo saqué desde las propiedades. Entonces les invito a que calculemos en primer lugar el número de Reynolds.
calculemos el número de Reynolds. El número de Reynolds se va a definir como la velocidad promedio, representémosla así, la velocidad promedio multiplicada por el diámetro interno entre la viscosidad. La velocidad promedio, de acuerdo al enunciado que les mostré, es de 2 metros por segundo. El diámetro interno 0,3 metros y la viscosidad ya la tenemos de las propiedades a 20 grados Celsius del aceite no usado. Si sustituimos estos valores, tenemos 2 metros por segundo por 0,3 metros dividido entre la viscosidad, que es 9,429 por 10 a la menos 4 metro cuadrado entre segundo. Entonces ya sabemos que esto es adimensional. El valor del número de Reynolds que tengo es 636. Está por debajo del límite de 2300. Por lo tanto, este flujo es laminar y se pueden utilizar las ecuaciones que estamos viendo justamente hoy. Si además analizamos el efecto de la región de entrada, esto yo creo que vale la pena analizarlo. La región de entrada, cuando usted tiene un fluido laminar, habíamos visto en la lección anterior que se puede calcular así. Es LT, vamos a calcular la región de entrada para determinar dónde el fluido es completamente desarrollado desde el punto de vista térmico, térmicamente, ¿verdad? Y nos decía que es 0,05 por el número de Reynolds por el Prandtl por el diámetro. ¿Qué estamos calculando aquí? Para que no nos quedemos perdidos. Estamos calculando, señores y señoritas, el tamaño de la región de entrada. No sé si me explico. El tamaño de la región de entrada. Si un tubo, por ejemplo, tuviera 200 metros y la región de entrada son 10 metros, el tamaño de esa región de entrada es despreciable. Pero si un tubo tuviera, no sé, 50 metros y la región de entrada son 20 metros, de repente puede ser que no sea despreciable. ¿Por qué necesito saber el tamaño de la región de entrada? Bueno, para estar seguros que la ecuación que yo estoy proponiendo de temperatura superficial constante que estoy usando aquí vale la pena. Porque si no fuera así, si la región de entrada fuera despreciable, utilizamos el número de Nusselt solo como 3,66, ¿de acuerdo? Entonces voy a calcular la región de entrada. Cuando calculo la región de entrada con estos valores, tengo que es 0,05 por el número de Reynolds, que es 636, por el número de Prandtl, que es altísimo, en este caso son 10.863, por el valor de 0,3 metros, que es el diámetro interno de la tubería. Esta longitud, si ustedes lo calculan, va a dar en metros y el valor son 113.600 metros. Sí, yo sé que es un valor altísimo, ¿verdad? Es decir, estos son 103,6 kilómetros. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Es decir, en este tubo de 200 metros, la región de entrada es más grande que el mismo tamaño de la tubería. Es decir, esto que usted tiene aquí es muchísimo más grande que los 200 metros de tubería. Entonces sería muy irresponsable utilizar un número de Nusselt que no considere los efectos de la región de entrada. Entonces utilizamos un número de Nusselt que considere esos efectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál número de Nusselt es el que tenemos que utilizar? Voy a escribir la ecuación, no importa, de nuevo. Es número de Nusselt igual coeficiente de convección por diámetro interno entre K va a ser igual a 3,66 más 0,065 multiplicado por el diámetro entre L, multiplicado por número de Reynolds por Prandtl y dividido todo esto entre 1 más 0,04 por el D entre L por el Reynolds por Prandtl elevado a la 2 tercios. Entonces vean que ya tenemos toda la información. Tenemos el número de Reynolds, ¿cuánto era? 636. Tengo el número de Prandtl, que lo teníamos de la pizarra anterior, 10.863. Tengo el D y el L, que son básicamente las dimensiones del tubo, ¿verdad? Que son 0,3 metros y 200 metros. Sustituimos todo esto y nos va a dar un valor de 33,7. Ese es el número de Nusselt. De este 33,7 puedo despejar el H. Entonces mi H, como HD entre K es 33,7, lo despejo y me queda K entre D por el número de Nusselt, ¿verdad? Como ya tengo el número de Nusselt, tengo el K y el D de las propiedades, entonces utilizo el K que tengo aquí, ¿verdad? Que es .145 watt entre metro Kelvin,
utilizamos el diámetro de 0,3 metros y utilizamos el número de Nusselt de 33,7 para obtener un coeficiente de convección que es de 16,30 watt entre metro cuadrado Kelvin. 16,29 realmente, siendo un poquito más pedante y estricto, ¿verdad? 16,29. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando la primera cifra significativa es 1, se deben dejar 4 cifras significativas. 16,29, ahí lo tenemos, ¿verdad? Ok, teniendo este H, puedo hacer lo siguiente. Puedo determinar la temperatura del fluido de salida, pero vamos a hacerlo de manera ordenada. ¿Cómo se calcula la temperatura de salida en un problema donde yo tengo temperatura superficial constante? Entonces vamos a hacer el recordatorio. Se usaba esta ecuación, chicos. Para Ts constante, que en este caso la temperatura constante es de 0 grados Celsius, la ecuación que se utiliza es la siguiente. La temperatura de salida, lo vimos la vez pasada en clase, es Ts menos la diferencia entre la temperatura superficial y la de entrada multiplicado por el exponencial de ¿quién? De menos coeficiente de convección por área de sección, dividido todo esto entre el M punto, o la razón de flujo másico, por el Cp. Si ustedes se ponen a ver, toda esa información prácticamente la tenemos. Vamos a ir a hacer un rastreo de toda la información. La temperatura superficial ya la tenemos, es 0 grados Celsius. Y la temperatura de entrada es de 20 grados Celsius. Entonces vamos a ir anotando los datos para esta fórmula. Los datos que yo tengo es temperatura de entrada es 20 grados Celsius. Temperatura superficial es 0 grados Celsius. Entonces ya tengo todas las temperaturas. Coeficiente de convección, ya lo tengo, son 16,29, lo acabo de calcular, ¿verdad? Watt dividido entre metro cuadrado Kelvin, lo calculé desde la ecuación del Nusselt. Tenemos el área de sección, no la tenemos, pues la podemos calcular. Entonces, el área de sección la vamos a calcular así. Es básicamente el área de no del círculo, sino más bien de la envolvente de la tubería. Es el área que está en contacto con el lago. Entonces, el área que está en contacto con el lago no es el área de sección. Mucho cuidado con eso porque a veces hay errores por ahí. Es básicamente el perímetro de la tubería por la longitud. Para efectos de estos problemas, señores y señoritas, vamos a considerar solo el diámetro interno. Es una aproximación, pero vamos a considerarlo de esa manera porque es bastante útil, ¿verdad? Entonces esto va a ser pi multiplicado por 0,3 metros por una longitud de 200 metros. Eso me da un área y ese área de contacto es de 188,5 metros cuadrados. Ese es el área de contacto por ahí. Entonces ven que ya tengo casi todo. Tengo el H, tengo el AS, tengo el M punto. No lo tengo, pero lo puedo calcular. Entonces el M punto, esa es la forma en que uno trabaja, va calculando los datos por separado. Se puede calcular a partir de la siguiente relación. Podemos tener la velocidad promedio multiplicada por el área de sección, ¿verdad? Eso es pero multiplicado por la densidad, porque esto es lo que nos da a nosotros es caudal, entonces necesitamos multiplicarlo por la densidad. Entonces, ¿cuál es el área de sección? Bueno, podemos escribirla así. Podemos escribir velocidad promedio. El área de sección es pi cuartos del diámetro cuadrado, que es el área de sección del tubo, por la densidad. Entonces ven que ahí ya podemos calcular el flujo másico. La velocidad va a ser de 2 metros por segundo. La velocidad promedio nos la dieron del problema de los datos originales, multiplicado por pi cuartos. El diámetro es 0,3 metros al cuadrado. Y la densidad ya la habíamos determinado de las propiedades. Está aquí 888,1. Entonces utilizo ese dato de 888,1 kilogramos por metro cúbico y vea que ustedes pueden hacer el análisis de velocidades, eso le va a dar en kilogramos por segundo, kilogramos sobre segundo. Por último, necesito el Cp. Muy bien, el Cp lo tomamos de las propiedades que tengo justamente a 20 grados Celsius. Aquí están. Es de 1880. 1800, bueno, 1880, 1881, bueno. 1880 Joule sobre kilogramo por Kelvin. Ahora, viene un asunto interesante. ¿Qué hacemos con toda esa información? Tengo que calcular la temperatura T sub E, ¿verdad? Ya tengo todos los datos, ¿lo ven? Entonces calculemos la temperatura T sub E. La voy a sustituir con calma.
La temperatura T sub E entonces se calcula. Dice, temperatura superficial menos entrada. Entonces, la superficial son 0 °C menos la temperatura superficial menos la entrada son 0 - 20. Esta diferencia está en Kelvin, ¿de acuerdo? La vez pasada, Daniel, estuvimos ahí en clase discutiendo, pero una diferencia aquí se da en Kelvin. Si lo escribió en Celsius, no se estrese, déjelo así, no se preocupe. Ahora, viene otro asunto. El exponente de una exponencial es adimensional. Si usted toma los watts metro cuadrado Kelvin del H por los metros cuadrados del área superficial, lo divide entre los kilogramos por segundo y el joule kilogramo Kelvin, esto va a dar adimensional. Entonces, cuando hacer la sustitución y la hacemos en unidades del sistema internacional, no nos vamos a preocupar. Esto sería 1629 multiplicado por un área de 188,5 dividido aquí en el denominador de este exponente por 125,6, que es el flujo másico, y 1880, que era el CP. Esto nos va a dar la temperatura de salida. Ocurre algo interesante, chicos. Esta temperatura de salida nos da 19,75 °C, ¿verdad? Entonces aquí necesitamos pensar un momentito, todos con atención aquí. Ya tengo esta respuesta. ¿Qué es lo que tocaría ahora hacer? Es llevarme esta respuesta, ¿verdad? Y con esta respuesta promediarla con la temperatura de entrada, que serían 20 °C, y con esa temperatura de entrada recalcular todas las propiedades del aceite de motor no usado. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ocurre algo interesante. Esta temperatura, si bien no es 20 °C, anda prácticamente muy similar a la temperatura de 20 °C, que es la inicial. No es que sean iguales, por eso le pongo este símbolo. Es que es similar, o sea, lo que bajó de temperatura en esos 200 metros fue 1/4 °C nada más el aceite, ¿verdad? Entonces, de repente, uno podría pensar que al bajar una temperatura tan pequeña, la transferencia de calor que se tiene, pues no es relevante. Bueno, vamos a tener que calcularla. ¿Está bien? ¿Hay preguntas hasta acá? ¿Cómo estamos con esta primera parte? Está claro, ¿verdad? Básicamente es utilizar esta ecuación, región de entrada y luego cálculo del coeficiente de convección. Muy bien, vamos a lo siguiente. Vamos ahora a calcular la transferencia de calor. Ya esto lo discutimos la vez pasada en clase, yo no le voy a hacer drama, ¿verdad? El libro de texto le da bola a esto, pero vea, usted como ya es estudiante de ingeniería y es obediente a las fórmulas, porque eso sí tenemos que hacer, porque si calculamos mal las cosas, nos jalamos una torta, sabemos que la transferencia de calor, que es lo que queremos calcular en esta segunda parte, ¿verdad? Que es lo que nos piden acá, transferencia de calor, es básicamente el coeficiente de convección por el área de sección multiplicado, bueno, el área de sección no, el área pues superficial multiplicado por la diferencia de temperatura logarítmica media. Pero entonces primero hay que calcular la diferencia de temperatura logarítmica media. Vamos a calcular la diferencia de temperatura logarítmica media con una fórmula un poquito diferente a la que vimos en el ejemplo de clase, que es esta otra forma. Esta otra forma me sirve porque tengo los datos de manera directa, ¿no ven? Entonces tengo temperatura de entrada, de salida, temperatura superficial y vean que es muy sencillo calcular básicamente esta diferencia de temperatura logarítmica media. La temperatura de entrada es 20 menos la temperatura de salida es 19,75, perdón, 74. Si somos estrictos, esto da no 75, sino 74. Sí, sí, yo sé que estoy jugando muy pedante ahí, pero bueno, es para que no nos enredemos con los cálculos, ¿verdad? 74 entre logaritmo natural, y aquí tenemos 0 menos 19,74 entre 0 menos 20. Esto va a dar en Kelvin, ¿verdad? Esto va a dar en Kelvin, por tanto las unidades, y da un negativo. Da negativo precisamente por el sentido, digamos, de la razón de transferencia de calor, que es del petróleo hacia el agua, menos 19,87. Ya tengo el coeficiente, porque el coeficiente yo lo calculé aquí, era 16,29 y el área de sección también. Entonces yo calculo aquí el calor como el coeficiente, que es 16,29 watt entre metro cuadrado Kelvin
el área de sección, que son, aquí la tenemos, 188,5 metros cuadrados, y la diferencia de temperatura logarítmica media, que es 19,87 Kelvin. ¿Usamos o no el negativo? Bueno, si quieren pueden poner el negativo. Lo que implica el negativo es que la razón de transferencia es hacia afuera del tubo. Vean que se cancelan Kelvin, metros cuadrados, y aquí podemos obtener un valor alto. Voy a usar la unidad del kilowatt porque es que el valor da en el orden de los miles. Entonces da 61,1 kilowatt. Es decir, que la transferencia de calor, el negativo lo que significa es que la transferencia de calor va del tubo hacia el lago y es de 61,1 kilowatt hacia el lago, ¿verdad? Eso es lo que significa el signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es eso? Bueno, es tamaño poco, ¿verdad? Es mucha la transferencia de calor. Entonces, aquí, lo bonito de este problema es que va un poco en contra del sentido común. Uno tiende a pensar que al ser pequeño el cambio de temperatura, entre la entrada y salida, y de repente no hubo una transferencia de calor significativa, pero no, sí la hubo. Sí la hubo porque existe una diferencia entre la temperatura del lago, que está muy frío, y la temperatura promedio que nosotros tenemos del petróleo, ¿verdad? Que el petróleo se mantiene más o menos a 20 grados Celsius. Ese gradiente o esa diferencia de temperatura de 20 grados Celsius, va que es 19,87, bueno, casi 20 Kelvin, es la que permite que haya una transferencia de calor bastante alta. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Y creo que vale la pena discutir un poco la tercera parte, ¿verdad? ¿Qué es la potencia de bombeo? Es decir, ¿cómo calculo la potencia de bombeo? Entonces repasemos, porque yo creo que vale la pena este ejercicio estudiarlo. Este tipo de ejercicios tienen que estudiarlos y manejarlos bien. La potencia de bombeo, vamos a hacerlo así, la potencia de la bomba que yo necesito solamente para vencer las pérdidas de fricción y poder transportar el petróleo, no para que llegue con una presión al final, tengo que sumársela al final. Es básicamente, podemos calcularlo así, es el flujo volumétrico por la diferencia de presión. No sé si se acuerdan de eso, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada. Bueno, ya lo saben, si no aquí lo estamos repasando. Pero el flujo volumétrico, a su vez, como la densidad es masa entre volumen, se puede calcular como el flujo másico por el cambio de presión dividido entre la densidad. El flujo másico ya lo tengo, porque ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿se acuerdan? 125,6 kilogramos por segundo, ya lo tengo. Y tengo la densidad, pero no tengo el cambio de presión. El cambio de presión lo podemos calcular como si fuera un cambio de presión a lo largo de una tubería. Y habíamos dicho que la ecuación para cálculo de cambio de presión era un factor de fricción por un L entre D por la presión dinámica dada por la densidad, velocidad promedio al cuadrado y dividido entre 2. Bueno, eso lo vieron ustedes en el curso de mecánica de fluidos. Ahora, viene un asunto aquí. Hay que calcular este factor de fricción. Entonces, calculemos primero el factor de fricción. Como este flujo es laminar, el factor de fricción es 64 dividido entre el número de Reynolds. El número de Reynolds, que ya hemos calculado el puro inicio, daba 636, ¿se acuerdan? Entonces yo me vengo y calculo 64 entre 636 y tengo el valor del factor de fricción, que en este caso es 0,1006. Lo dejamos con cuatro cifras significativas. Con eso ya puedo calcular entonces el delta P, ¿verdad? De longitud, de pérdida de fricción por longitud, ¿verdad? Entonces serían los 1006. La longitud de la tubería son 200 metros entre 0,3. Como ambos están en metros, puedo no escribir las unidades, ¿verdad? Yo entiendo aquí que este término es adimensional. La densidad la voy a tomar de aquí, 888,1, que es la densidad del fluido. Ya vamos a ver lo de las unidades. La velocidad promedio, que es 2 metros al cuadrado, y esto dividido entre 2. Las unidades del ρv cuadrado medios son pascales, ¿verdad? Usted sabe que si respeta, digamos, las unidades del sistema internacional, esto nos va a dar pascales. Esto va a dar un valor alto, va a dar un valor alto. El libro de texto usa Newton entre metro cuadrado, pero no, realmente la unidad es pascal, es el equivalente, pero la unidad son los pascales. Entonces, esto nos da 1, bueno, nos da este valor, vamos a escribirlo así, nos da 119,124 pascales. La unidad del pascal es una unidad pequeña, ¿verdad?
Entonces, en el sistema internacional se nos permite usar múltiplos. Entonces, si quieren reportarla, la pueden dejar así, pero y no tiene sentido reportarla con 6 cifras significativas. Yo voy a reportarla con 4, esto queda en kilopascales, y para efectos de sustitución es 119,1 por 10 a la 3 pascales, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto ya puedo irme a calcular la potencia de bombeo. La potencia de la bomba entonces va a ser la siguiente. Usted lo que tiene aquí es un flujo másico de 125,6. Entonces sustituimos 125,6 kilogramos por segundo. Tenemos la presión, que la presión aquí son 119,1. Podemos escribirla por 10 a la 3 pascales. Siempre en unidades del sistema internacional para no tener problemas y dividido entre la densidad, que era 888,1 kilogramos por metro cúbico, nos va a dar la potencia de bombeo. Esta potencia de bombeo es alta, ¿verdad? De hecho, un valor en el orden de miles, vamos a ver, nos va a dar 16.847 watts. 16.847 watts. Pero uno no reporta 5 cifras significativas. Siempre los reportes tenemos que hacerlo con, con una cantidad de cifras adecuada. En este caso, utilizamos la unidad del kilowatt, dividiendo entre 1000 y nos queda 16,85 kilowatt. Eso sería la potencia de bombeo. ¿Cuánto es eso? ¿Eso es mucho o eso es poco? Bueno, es un montón, muchachos. Es un montón, realmente, ¿verdad? Es un montón, pero bueno, ya es un valor con el que usted puede ya tomar decisiones de diseño, ¿verdad? Entonces ya si usted de ahí va a querer elegir una bomba, ya tiene de ahí cuál es eh, la potencia, el trabajo que necesitas para esa bomba, ¿verdad? Entonces, bueno, ya ahí tenemos información con lo cual ya uno puede seguir en el proceso de diseño. En el proceso de diseño, muchas veces lo que ocurre, chicos, es que esto va por partes, digamos. En algún momento me tocó a mí trabajar para la empresa esta Recope, ¿verdad? En diseño, por ejemplo, en su momento, bancos para pruebas de vehículos, para ver si el azufre o el plomo, o cualquiera de, digamos, el azufre particularmente, podía afectar significativamente o no el desempeño de los vehículos. Entonces, lo que se hace son pruebas, se hacen bancos de pruebas y uno genera una serie de especificaciones, pero ya a la hora en que usted quiere detallar más cuestiones de especificaciones, puede ser que un detalle de una especificación genere todo un cartel aparte. Entonces, cuando usted hace un diseño, de repente no sé cuál es el concepto que ustedes tienen, no es solamente un dibujo en Solid que usted entrega, ¿verdad? Con una serie de especificaciones, sino que además puede ser un conjunto de planos, que hay toda una familia de planos que hay que generar, o bien un libro de especificaciones donde usted dice, bueno, los tornillos tienen que ser tales, la lámina tiene que ser tal, el material tiene que ser tal, etcétera, ¿verdad? Y las especificaciones sí hay que llenarlas con muchísimo detalle cuando uno va a participar en un cartel, cuando va a entregar un trabajo a un cliente, porque si hay una especificación mala, usted tiene responsabilidad de lo que diga ahí. Entonces, trabajar en diseño a veces implica un poco de enfrentarse a ese tipo de cosas. No sé si hay preguntas aquí, ¿cómo ven eso? Está fácil, ¿verdad? El problemita está bonito. Está interesante que en 200 metros uno tiene un flujo no desarrollado y que si usted utilizara, de hecho es interesante que si usted, yo le invito a que reestudie este problema. Es que a veces, chicos, no es solamente ver el problema resuelto porque eso está en todo lado. La inteligencia artificial lo hace, es la parte conceptual. ¿Qué pasa a usted si usted en este problema, o sea, erróneamente supone que el número de Nusselt es 3,66? Porque usted no consideró, usted consideró que el flujo estaba completamente desarrollado, aunque era incierto, ¿verdad? Imagínate que estás usando 366 cuando el valor correcto era 33,7, o sea, está cometiendo un error descomunal en la solución de este problema. Ese tipo de error conceptual para mí es un cero en el problema, porque significa que usted no tuvo dimensión. Usted sabe las fórmulas, pero no está entendiendo qué datos está metiendo. Como somos ingenieros, el resultado es lo más importante. Cuando usted hace problemas de diseño, el resultado, el poder llegar a que realmente la potencia de bombeo son 16,85 kilowatts es el resultado más importante. Pero obviamente estos resultados pueden tener una pequeña incertidumbre. ¿Cuánto se espera que sea en términos prácticos esa incertidumbre? De un 5%, pero usted va a hacer el esfuerzo para que esa incertidumbre sea la menor posible. A veces no se puede reducir la incertidumbre, porque por la naturaleza de las ecuaciones, como hemos visto, por ejemplo, en ciertos números de Nusselt, esos porcentajes son muy altos, ¿verdad? ¿Preguntas hasta aquí? Profe,
Sí. Digamos, la temperatura que calculamos, o Ujú. sea, eso sí está bien, porque nosotros supusimos Que era 20. que sí, digamos, nos Bueno, dio 19,74, pero no sé si eso está bien o si, bueno, y vamos si a ver. hubiéramos supuesto otra cosa, no sé si hay que iterar hasta que Sí, opere hay o que cómo es la iterar. cosa. No, vea, muy buena su observación, Daniel. Sí, sí. Digamos, usted pone esa temperatura y usted de repente no va a ir a dormir tranquilo, ¿verdad? Porque usted dice, hey, realmente yo calculé las propiedades a 20 y la temperatura que yo obtuve, y vamos a ver. La temperatura fue 19,74. ¿Cuál sería la acción más responsable que yo debería hacer? Porque tal vez usted dice, profe, pues usted fue muy irresponsable. Usted dejó la temperatura igual, suponiendo que es la misma. Bueno, si yo tuviera que corregir este problema, porque realmente hay un error, digamos, estrictamente, yo tendría que calcular la temperatura de flujo abundante. ¿Cómo sería la temperatura de flujo abundante? Sería el promedio entre 19,74 y 20 grados Celsius, ¿verdad? Y eso me va a dar a mí una temperatura de flujo abundante de 19,87 grados Celsius. Si yo me voy, denme un minuto, nada más un minutito, Sí, es pues, lo mismo casi, sí, pero ¿sí? digamos, usted como al principio supo que lo mejor era suponer 20, o sea, solo porque ¿Qué? ya sabe la Porque respuesta al problema, digamos. batazo mío, pudo haber supuesto otra cosa. Yo bateé y me la estoy jugando. ¿Verdad? La estoy jugando y me dio aproximadamente 20. Ahora, si yo hubiera supuesto otro valor, tengo que recalcular todo. O sea, me explico, porque es un valor de entrada. A ver, la idea es que este valor es sí, casi aproximadamente igual a 20, pero realmente fue un batazo, Daniel. O sea, yo ahí fue como por casualidad. Bueno, ya yo sabía cuánto era el problema, entonces yo supuse la temperatura por ahí, pero no necesariamente siempre lo vas a saber. Ahí. Sí, Quería que viéramos, vamos a ver, como para que la respuesta al problema de Daniel no quede como en el aire. Ahí, ¿verdad? Como que yo les estoy ocultando información. No, en ingeniería en esto hay que ser transparente. Vea, cuando en ingeniería te critican una memoria de cálculo, más bien a usted le están haciendo un bien. Cuando usted le dice, mira, me parece que ahí hay que revisar, no sé, tal cálculo, tal dato, más bien usted en vez de enojarse con la persona, debería darle un agradecimiento. Entonces, voy a hacer justamente eso. Quiero que vean lo siguiente. Voy a compartirles. Entonces ahí tienen que verla, ¿verdad? Ahí ven la pantalla mía. Aquí está el aceite de motor no usado. ¿Lo ven? Todo el mundo, sí. Entonces, quiero que vean lo siguiente, un poquito por la preocupación que tiene Daniel, ¿verdad? Con respecto a las suposiciones que nosotros hicimos. Entonces voy a rayar aquí un poquito. Yo estoy suponiendo propiedades a una temperatura de 20 grados Celsius. Aquí está, ¿verdad? Eh, el punto que sigue son 40. El punto que sigue son 40, ¿verdad? Entonces, si yo quisiera ser más estricto, Daniel. Bueno, y el punto anterior es cero. ¿Lo ven? El punto anterior es cero. Entonces, si yo quisiera ser más estricto aquí y hacer un cálculo con el que yo pueda dormir bien, tendría que interpolar la densidad. ¿Lo ve? Ya digamos, como me dio 19,87, como la temperatura de flujo abundante que yo calculé es de 19,87 grados Celsius y no 20, yo debería irme aquí e interpolar la densidad, porque esta es la densidad. Esa es la densidad. La segunda columna es el calor específico, el CP. Debería interpolarlo aquí. Cambia mucho, bueno, de 1797, que es casi 1800, a 1881. 20 partes de eso, menos de una veintava parte, es muy cercano, ¿verdad? Pero si usted quiere, lo puede interpolar. Igual puede interpolar el K, que está por acá, ¿verdad? Que el K lo vamos a necesitar. Y creo que esas son las propiedades. Ya las otras, bueno, tal vez la viscosidad para efectos del Reynolds sería bueno revisarla. La viscosidad es un vacilón, chicos, porque la viscosidad sí es delicada. Y aquí sí les hago la advertencia. Resulta que estas propiedades, la de la densidad, la del CP y la del K, no cambian mucho. Usted que las tome a 20 grados Celsius, Daniel, está bien, le va a dar parecido. Vea, de 14,69 a 14,50 no nos vamos a pelear por 5 pesos, ¿verdad? Está bien. Si la Coca-Cola le costó a usted 900 colones o 950, de repente usted dice más o menos lo mismo.
Algo parecido se toma, digamos, en el caso de estos datos. Pero vea que aquí cambió un orden de magnitud. Cambio desde, si quieren verlo así, desde un valor de 4,2 por 10 a la 3 a 0,9 por 10 a la 3. Entonces puede ser que ahí un ajustillo pueda ser importante. Lo mismo, esto digamos en viscosidad y esto en el número de Prandtl. Esto en el número de Prandtl que cambia de 46.000 a 10.000. Si bien es un cambio importante, sigue estando en el mismo orden de magnitud. Resumen, resumen. No lo voy a hacer, Daniel, pero si usted siente que el problema no está suficientemente resuelto con detalle, haga las interpolaciones y entonces recalculamos el valor de las propiedades. Con ese cálculo del valor de las propiedades y podemos volver a calcular todo, lo cual no es problema si usted esto lo tiene ya programado, ¿verdad? No sé si, no sé, te respondo ahí tu pregunta. Sí, profe, todo bien, pero digamos, siguiendo por la misma línea, que las propiedades casi no cambian con la temperatura, sí, por ejemplo, si la temperatura de salida me hubiera dado 15, Ajá, los cálculos tampoco van a cambiar ¿está casi nada, malos? entonces, No, no, está malos, hay que hacerlos de nuevo. La vida es así. A ver, yo supuse 20 y usted me está diciendo, profe, pero es que usted hizo trampa porque usted sabía que iba a andar cercano a 20. ¿Pero cómo no, se no, hizo no, todo bien, el examen? sí, Bueno, sí, de ahí es un poquito lo que se llama experiencia. Casi siempre los aceites, como el petróleo, los fluidos de muy alto número de Prandtl, tienen una propiedad de que sus cambios, o sea, usted para poder cambiarle la temperatura hay que meterlo, sacarle demasiado calor. Y entonces este es un caso muy particular y por eso se quería verlo aquí en clase, ¿verdad? Porque de repente este ejercicio uno lo ve resuelto y no le presta esta atención. Pero digamos, en el intento de responderte es de ahí. Yo lo resolví con cierta aproximación, pero sí, igual puedo yo querer refinar el cálculo y me toca iterar, igual que la persona que supuso que la temperatura de flujo abundante era 15 grados Celsius, ¿verdad? Ese es el asunto. ¿Está bien? Vamos a hablar de un temita más que me parece interesante aquí, chicos. Entonces, vean, vamos a hablar, ahora vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar ahora de lo que es el flujo turbulento. No hemos hablado nada de turbulento en tubos. Entonces, voy a empezar con un repasito de algunas cosas que pueden o no haber visto en el tema de mecánica de fluidos, pero que vamos a repasar. ¿Está bien? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a hablar de un concepto, tubos lisos. ¿Han oído hablar qué son los tubos lisos? ¿O qué entienden ustedes por tubos lisos? Cuéntenme, a ver. ¿Qué sé yo? ¿Un tubo de PVC es liso o no es liso? ¿Uno de concreto es liso o no es liso? ¿Qué entienden ustedes por eso, chicos? Y uno que tenga una rugosidad baja, ¿no? Una rugosidad y que es bajo, ¿verdad? Gay. Sí, sí, ahí empezamos, ¿verdad? Furnace Como dice, no sé cuántas veces menor a su diámetro. algo por ahí, exacto. Yo creo que la respuesta tuya anda por ahí. Entonces, yo quiero, chicos, yo siento que una de las cosas que este curso nos tiene que enseñar no es solo calcular, sino tener criterio para ciertas cosas. Entonces, por aquí me parece, bueno, como estoy compartiendo el escritorio, pueden estar viendo todo lo que estoy haciendo ahora. Entonces, por aquí creo que ustedes han visto este diagrama. Es el diagrama más famoso de toda la ingeniería, ¿verdad? Ustedes saben eso. Se han hecho estudios y todo ingeniero mecánico en el mundo conoce este diagrama, se llama el diagrama de Moody, ¿verdad? ¿Qué es un tubo liso? Es un tubo donde la rugosidad relativa es relativamente baja. Entonces, por ejemplo, rugosidad relativa se refiere a la rugosidad, que hay varias formas de medirla. La rugosidad se puede medir con un valor RMS, hay varias formas de medirla. Usted la mide de alguna forma, la rugosidad, ¿verdad? O la toma de un libro, de una norma o un libro de texto, ¿verdad? Y esa rugosidad la dividimos entre el diámetro, ¿lo ven? Y tenemos la rugosidad relativa. Entonces, hay valores de rugosidad cada vez más bajos, ¿verdad? Digamos, si es 0,05, tenemos una curva que asociada con el número de Reynolds te da un factor de fricción. Conforme vamos bajando la rugosidad, va bajando ese factor de fricción, pero hay un límite, ¿verdad? Que es esta curva que ustedes tienen aquí, se llama smooth pipes. Estos son tuberías lisas. Es decir, la tubería lisa es el caso ideal en el que la rugosidad es cero o la rugosidad relativa también es cero. Pero vean que es muy cercano ya a valores de rugosidad que andan en el orden de 10 a la menos 5. O sea, cuando usted tiene una rugosidad relativa de 10 a la menos 5, prácticamente puedes considerarlo como una tubería lisa.
¿Qué pasa si usted tiene una tubería no de 10 a la menos 5, sino de la mitad? Bueno, no sé, ahí, en fin, ahí usted tiene. Por ejemplo, 10 a la menos 5 está aquí. Funciona muy bien como tubería lisa, aunque empieza a haber discrepancias aquí, ¿ves? Porque esta de 10 a la menos 5 empieza a tener discrepancias más o menos en 2 por 10 a la 6. Entonces usted puede querer no usar la aproximación de tubería lisa. Sin embargo, una tubería lisa con una rugosidad relativa de 1 por 10 a la menos 6, prácticamente en 10 a la 7 sigue siendo una tubería lisa. Es una aproximación, es un límite teórico que nos permite a nosotros realizar algunos cálculos y aproximaciones. Eso es una tubería lisa. Ahora, esta ecuación de la tubería lisa sigue un factor de fricción, ¿verdad? Que hay varias formas de determinar ese factor de fricción. Una forma interesante de determinar cuánto es la ecuación para ese factor de fricción es que usted haga que el E entre D aquí en la ecuación esta, ¿verdad? Que ustedes la conocen de mecánica de fluidos para determinación del factor de fricción en tuberías. El E entre D lo hagamos cero, ¿verdad? El tema con eso es que nos queda un raíz de F dentro de un logaritmo, ¿verdad? Y eso, no sé qué les dijeron ustedes. Alguna gente dice que no se puede despejar. Yo les digo que no, que sí se puede despejar, nada más que toma un poquito más de trabajo, ¿verdad? Para eso se ocupa un poquito más de conocimiento, de funciones especiales y otras cosas, ¿verdad? Y hay gente que ha despejado esa ecuación para entre d igual cero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver aquí en tubos lisos una ecuación que se llama la primera ecuación explícita de Petukov, que esa ecuación sirve para despejar el factor de fricción en el caso que usted tenga tubos lisos. Entonces vamos a ver, lo que vamos a ver ahorita es como un catálogo de ciertas ecuaciones. Les advierto que estas ecuaciones no están en las versiones viejas del libro. Entonces, si quieren estudiarlo, yo les recomiendo que se centren en la última versión, ¿verdad? Que es la que está en mediación virtual. Entonces, la primera o la primera ecuación de Petukov. Esta ecuación data de 1970. Viejita, ¿verdad? Ya tiene rato y se define así. Esta ecuación es muy bonita porque nos permite a nosotros determinar el factor de fricción sin tener que recurrir a ningún tipo de iteración. Entonces es 0,790 por el logaritmo natural del número de Reynolds menos 1,64 elevado a la menos 2. Esta ecuación ustedes la pueden utilizar en cierto rango. El rango en que pueden utilizarla es de un Reynolds de 3000 hasta un Reynolds de 5 por 10 a la 6. Fuera de ese rango, mejor no la usen. Usan alguna otra, ¿verdad? Pero esa la pueden utilizar si la necesitan en algún cálculo. Otra ecuación interesante en tubos lisos es lo que se llama la analogía de Chilton-Colburn. Esta analogía me permite a mí relacionar el factor de fricción con Reynolds, pero con el número de Nusselt. Entonces, vea qué interesante. Es una ecuación que me permite determinar el número de Nusselt en tuberías lisas, conociendo básicamente tres parámetros muy sencillos, que es el factor de fricción, ¿verdad? Que incluso podríamos determinarlo de aquí, ¿verdad? Si ese se cumplen las condiciones, por el número de Reynolds multiplicado por el número de Prandtl a la 1/3. Entonces, este tiene una ventaja, que es que conociendo F, que es el factor de fricción, se puede usar para tubos lisos o ásperos. O sea, no necesariamente tiene que limitarse esta ecuación para trabajar solamente con tubos lisos. Entonces, se las dejo por ahí. Ahora, en tubos lisos también existe el concepto de lo que se llama el flujo totalmente desarrollado. Entonces, también hay una ecuación para flujo totalmente desarrollado en tubos lisos. Entonces, para esa ecuación, nosotros lo que tenemos es esta relación, que es que el factor de fricción, F, es 0,184 multiplicado por el número de Reynolds elevado a la menos 0,2. ¿Verdad? Entonces ahí está esa ecuación que ustedes pueden emplear, ¿verdad? Utilizando esta relación, usted puede llegar a sustituirla dentro de la analogía de Chilton-Colburn y sacar una ecuación que se llama la ecuación de Colburn. La ecuación de Colburn, ¿qué nos establece? Bueno, haciendo la sustitución respectiva, nos permite a nosotros calcular el número de Nusselt. El número de Nusselt es muy importante porque es el que nos da a nosotros la herramienta para después calcular el coeficiente de convección, ¿verdad? 0,28, perdón, por número de Reynolds a la 0,8 multiplicado por el Prandtl y elevado a la 1/3, ¿verdad? Esta ecuación, que es la ecuación de Colburn, siempre es muy importante esto.
No usan las ecuaciones de manera irresponsable ni de manera indiscriminada. Esta ecuación tiene límites de validez. Por ejemplo, los límites que establece es que el número de Prandtl que vayamos a utilizar sí es muy amplio, es de 0,7 hasta 160, pero el número de Reynolds, como estamos aquí en flujo turbulento, solo puede utilizarse esta ecuación para cuando sea mayor a 10.000. O sea, solo puede utilizarse la ecuación de Colburn para números de Reynolds mayores a 10.000. Esta ecuación, chicos, no es muy precisa. Sin embargo, hay una ecuación que se llama la ecuación de Ditus-Volter, que fue mejorada, porque esta ecuación de Ditus-Volter hace una distinción entre si usted tiene un fluido que está calentando o está enfriándose dentro de la tubería. Entonces vamos a ver esta otra ecuación. Esta ecuación es más precisa que la ecuación de Colburn. Es la ecuación de Ditus-Volter. Esta ecuación es de 1930, es viejita. Sin embargo, es bastante más, es más precisa, nada más que implica un detallito ahí nada más a nivel de cálculo, ¿verdad? La ecuación dice así. Agarremos la misma ecuación de Colburn, el Nusselt, nada más que le vamos a hacer un cambio. Tal vez aquí, chicos, voy a hacer una correccioncita que se me fue un dedazo. Ahí, que quede, es 0.023, no 0.028, es 0.023. Ahora sí. Dejamos el mismo factor de 0.023. Dejamos el mismo número de Reynolds elevado a la 0,8, pero este Prandtl que está aquí le voy a poner un coeficiente n, ¿verdad? Entonces, lo que propone el Ditus y Volter es que, bueno, usemos la misma ecuación, pero usemos un n igual a 0,4 cuando se tiene calentamiento del fluido, cuando hay calentamiento del fluido. Y se use un n de 0,3 cuando hay enfriamiento en el fluido. Entonces yo les recomiendo usar esta ecuación por encima de la ecuación de Colburn en caso que quieran determinar en tubos lisos lo que es el coeficiente de convección. Estas ecuaciones, tanto la de Ditus-Volter como la de Colburn, se pueden emplear cuando la diferencia de temperatura entre la superficie del fluido y la pared no es significativa. Entonces yo creo que sí lo voy a escribir porque es importante que estén en las notas, ¿verdad? Entonces estas ecuaciones se pueden emplear cuando la diferencia entre la temperatura de la superficie del fluido y la pared no sea significativa. Eso es lo primero, ahí es importante aclarar. La otra cosa es que, digamos, aquí hay que evaluar las propiedades del fluido. ¿Cómo evaluamos las propiedades del fluido, verdad? Digamos, esta es una consideración. Voy a escribirlo en la siguiente pizarra. Para poder usar estas ecuaciones, las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura de flujo abundante, ¿verdad? ¿Qué es la temperatura de flujo abundante? Pues es el promedio entre la temperatura de entrada y salida dentro de una tubería, ¿verdad? Donde ya vimos que y si yo tengo una tubería por la que está fluyendo determinado caudal, el flujo aquí entra con una temperatura de entrada, sale con una temperatura de salida y la temperatura de flujo abundante es el promedio de esas dos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos. No es la logarítmica media ni nada, ¿verdad? De esas. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa cuando la diferencia de temperatura sí es significativa? O sea, ¿hay ecuaciones cuando eso ocurre? Sí. Entonces vamos a ver una. Cuando la diferencia de temperaturas es considerable, digámoslo así, es considerable, se usa la siguiente ecuación. Se llama ecuación de Siedery-Tate, pero la de 1936, ¿verdad? Que esta ecuación lo que establece es que el número de Nusselt va a calcularse como 0,027, ¿verdad? Multiplicado por el Reynolds, sigue estando a la 0,8, ahí no cambia. Tenés el mismo Prandtl a la 1/3. Vea que hasta ahí esta ecuación se parece mucho a la ecuación que teníamos aquí de Colburn, ¿verdad? Nada más que aquí se le aplica un factorcito
que tiene que ver con la relación del mu sub b sobre el mu sub s, que es muy similar a la que ya hemos conversado, ¿verdad? En casos anteriores, a la 0,14, que es tal vez importante en esta ecuación de aquí, la ecuación de Siddery-Tate. ¿En qué rango las podemos usar, verdad? En cuanto al número de Prandtl, no hay mucha preocupación, porque justamente si hay cambios de temperatura, pueden haber cambios importantes en el número de Prandtl, entre 0,7 y 16.700. Pero el número de Reynolds, para poder usar esta ecuación, es importante que esté en flujo turbulento, que es básicamente mayor a 10.000, ¿verdad? Esa ecuación se puede utilizar. Para usar esta ecuación de Siddery-Tate, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, las propiedades se evalúan a dos temperaturas. ¿Cuáles? Se evalúan a la temperatura TB, que ya vimos que es la temperatura de flujo abundante, y el mu sub S a la temperatura superficial del tubo. Entonces, aquí cuando usted utiliza esta ecuación, todas las propiedades, el Prandtl, el Reynolds, lo que usted use para el Reynolds y el mu B, lo calcula a temperatura de flujo abundante. Nada más el mu sub S de la temperatura superficial del fluido. Ahora, cosa que es muy importante aquí, ¿cuáles son los errores de estas ecuaciones? Bueno, todas estas ecuaciones, las tres, los errores de estas ecuaciones pueden ser, ¿verdad? Pueden llegar. Cuando digo pueden llegar, no es que tengan que ser, pero es muy probable que pueden llegar a un más menos 25%. O sea, es bastante, ¿verdad, chicos? Entonces, evidentemente, esto ha sido tema de discusión, ¿verdad? Entonces, dentro de este tema les comento, ¿verdad? Estos errores se pueden reducir, ¿sí? Entonces, estos errores pueden reducirse un poquito más. ¿A cuánto? Bueno, depende de otras ecuaciones. Entonces, pueden reducirse a un 10%, que sería mucho mejor que ese 25%, ¿verdad? Pero para reducir a un 10%, se reduce utilizando lo que nosotros llamamos la segunda ecuación de Petukov. Ok, entonces es la segunda ecuación de Petukov. Y bueno, con esta ya yo voy. Esta ecuación lo que dice es que el número de nus es una ecuación más complicada, pero bueno, es más precisa. Es una que yo recomiendo justamente cuando resuelvan problemas. Esta funciona muy bien. Es el número del factor de fricción entre 8 por el número de Reynolds por Prandtl entre 1,07 más 12,7 por el factor de fricción entre 8 elevado a la 0,5 y multiplicado por el número de Prandtl a la 2 tercios menos 1. Esta ecuación, para poder utilizarla, marquemos en rojo cuáles son los límites, ¿verdad? Tenemos que se puede utilizar en el rango de 0,5 de Prandtl hasta 2000, que es bastante amplio, ¿verdad? Y para números de Reynolds que van a partir del 10 a la 4, vea que es un rango ya un poco alto, ¿verdad? O sea, no puedes usarla por debajo de 10 a la 4 en el Reynolds y hasta 5 por 10 a la 6. Este es el rango en que usted puede usar la segunda ecuación de Petukov. ¿Y qué pasa cuando usted tiene números de Reynolds menores? Digamos, porque a usted le interesaría tal vez tener una ecuación para números de Reynolds más pequeños. Entonces, para números de Reynolds menores, se puede emplear esta siguiente ecuación que se llama la ecuación de Nielinsky. La ecuación de Nielinsky es de 1970. Y es una ecuación que tiene un rango pues un poco más amplio que la ecuación anterior, ¿verdad? Esta ecuación establece que el número de Reynolds es F octavos multiplicado por, tiene sus diferencias, con la anterior Reynolds menos 1000 multiplicado por un Prandtl y en el denominador lo que tenemos es 1 más 12,7 multiplicado por F octavos a la 0,5 y por el Prandtl a la 2 tercios menos 1. Son detalles, son ajustes que se van haciendo a la ecuación. ¿Qué ventajas tiene esta ecuación? Bueno, esta ecuación tiene ventajas de que, bueno, se sigue usando en el mismo rango de números de Prandtl, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Entre 0,5 y 2000. Y el número de Reynolds es válido aquí desde 3 por 10 a la 3. Es decir, esta ecuación tiene un mejor ajuste para números de Reynolds menores. Cuando yo hago esto, chicos, uno ve el libro de texto, ¿verdad? Y hace toda esta exposición muy interesante, ¿verdad? Tal vez uno razona, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene trabajar con dos ecuaciones, ¿verdad? Una que funcione para valores de 10 a la 4 a 5 por 10 a la 6 y tengo una que puede ser más precisa, ¿verdad? Esta de Nielinsky pues puede ser más precisa, ¿verdad? Estas ecuaciones que hemos visto aquí, ¿verdad? Estas ecuaciones
todas las que hemos visto en esta sección, pueden usarse para problemas de los dos casos que hemos visto hasta el momento, que son, y vámonos así, pueden usarse para temperatura constante en tuberías, que es el caso que nosotros hemos visto, ¿verdad? Por acá, como el caso del problema del agua y del petróleo que vimos, y también para flujo de calor constante. Entonces, chicos, bueno, esto es un resumen un poquito de las ecuaciones que uno se puede encontrar en transferencia de calor. Hay ecuaciones adicionales que se utilizan, por ejemplo, cuando usted tiene metales líquidos. Están ecuaciones desarrolladas ahí en los años 70 que se trabajó mucho en esto. Y esto, vean que lo hemos visto como para flujo turbulento, ¿verdad? Y uno podría pensar, bueno, y habrán ecuaciones para otros tipos de flujos, ¿verdad? Que no sean necesariamente turbulento o que fuera laminar. Para laminar ya vimos todo, ¿verdad? Pero para turbulento también tenemos estas ecuaciones. Existe una región que es la región de transición y uno tendría que pensar que no hay ecuaciones. Bueno, en el 2009 se desarrollaron algunas ecuaciones que vamos a ver en la próxima sesión, junto con la ecuación de Colebrook para el despeje del factor de fricción en tuberías, ¿verdad? Las ecuaciones que se han trabajado, por ejemplo la de Haaland y otras más, pues utilizan un factor de fricción ya explícito. Es decir, ya no es necesario necesariamente calcular por iteración ese factor de fricción, como veían ustedes en mecánica de fluidos. ¿Por qué? Porque al final esos factores de fricción tienen errores de hasta un 15%, no sé si ustedes lo saben, y son solo válidos en tuberías nuevas. Cuando usted tiene tuberías viejas hay acumulación. Por ejemplo, si usted quiere diseñar incendios, necesita pensar que el incendio puede ocurrir de aquí a 20, de aquí a 30, de aquí a 50 años. Y la tubería que usted hoy eligió tiene que estar funcional para ese momento. Y los factores de fricción van a ir cambiando con el tiempo, ¿verdad? Entonces, muchas de estas cosas es importante entender que los factores de fricción no son tan exactos. Hay ecuaciones explícitas. Las vamos a ver en la próxima lección. Y vamos a trabajar un poquitito factores de fricción también dentro de la región transicional y ver cómo se aplicaría esto en problemas de transferencia de calor, no solo en mecánica de fluidos, sino en la parte de transferencia de calor. La idea, chicos, es que la lección del próximo martes vamos a hacer práctica de este capítulo y sería el final, básicamente, de esta sección correspondiente a lo que es convección interna en tuberías. No sé si hay alguna pregunta para finalizar. No, Todos señor. ustedes los apuntes, Bueno, ¿verdad? ¿cómo? Los apuntes, usted los va a subir. Los apuntes yo los voy a subir. Los voy a subir. Entonces los apuntes y el video por cualquier cosa, si en algo se perdieron, ahí yo los voy a subir para que los tengan por ahí. ¿Está bien?